Muy buen día, mis hermanos. Cuando las cosas aparentemente están tranquilas, nosotros tenemos una tendencia que es muy difícil, y es que empezamos a relajarnos y empezamos a confiarnos. La carta a los Hebreos parece haber sido escrita en un tiempo de relajación, en un tiempo donde el pueblo como que estaba tranquilo y tenía un serio peligro: deslizarse y atender a cualquier argumento sin sentido. Es otra situación que nos pasa mucho, que a veces empezamos a creerle a nuestros argumentos, y eso puede no ser muy bueno. Nosotros atendemos a argumentos sin sentido cuando estamos relajados, pero también cuando nos vemos en dificultades. O sea, mientras ellos estaban relajados y estaban cayendo en eso, a nosotros nos pasan dos sentidos: cuando estamos relajados, pero también cuando estamos en dificultades, porque a veces cuando estamos en dificultades nos vemos presas de nuestros pensamientos, de nuestras ideas o de nuestras soluciones, y empezamos a meternos en líos porque empezamos a deslizarnos. El autor de la carta a los Hebreos va al punto directamente, como que no está con tintas, con medias tintas, está con pañitos de agua tibia. No, él va directamente al punto, y él quiere que centremos la mente, que afinemos el espíritu, que nos aferremos a la verdad. Y a través de este pasaje, Dios nos llama a prestar atención a quien escuchamos. Y por eso el día de hoy al sermón lo he llamado ¿por qué escuchar al Hijo? ¿Por qué escuchar al Hijo? Así que vayamos al libro de los Hebreos y hagamos lectura de los primeros 4 versos. Dice la palabra del Señor. ¿Me puedes poner ahí la diapositiva? Dice la palabra: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Oremos, hermanos. Señor y Dios amado, una vez más delante tuyo queremos venir y queremos presentarnos ante ti necesitados. Otra vez abrimos las Escrituras, empezamos un nuevo libro y definitivamente queremos iniciarlo con nuestras mentes ligadas a Él, con nuestros corazones abatidos y necesitados de ti. Por eso, Señor, primeramente me presento yo, clamando a ti por la necesidad que tengo de ti. Guíame, Padre Santo, a través de este estudio. Guíame, Padre Santo, para poder llevar tu palabra de la mejor manera. Sé que no perfecta, Padre Santo, porque no soy perfecto y solo tú eres santo y perfecto. Pero sí quiero hacerlo con el mayor compromiso y el mayor amor hacia ti y hacia mis hermanos. Pon también disposición en el corazón de mis hermanos, para que nuestros corazones estén atados a tu bendita palabra, y porque cada palabra que dices tú en tu bendita palabra afecte nuestras vidas, a tal razón que podamos ser hechos cada día más conforme a tu imagen, pero podamos manifestarlo en alabanza y gloria a ti. Te damos gracias, Señor. Oramos a ti en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, hermanos. No sé si cada vez que empezamos a leer los pasajes y cuando nos centramos en los pasajes, empezamos, yo creo que en automático, a mirar ideas, a mirar ya cómo están divididas los textos. Y no sé si ustedes lo notaron, pero tenemos una larga oración. Una larga oración. O sea, no hay más, solo una.
completa. Revisen. ¿Dónde ven el punto? Al final del verso 4. Entonces, en este sentido, esta oración está compuesta por varias cláusulas. ¿Listos? ¿Qué es una cláusula? Son pequeñas oraciones con sentido gramatical que hacen parte de una oración más grande. Es decir, yo puedo coger partecitas y digo, esto tiene sentido gramaticalmente, yo la puedo separar, pero todas esas hacen parte de una más grande. ¿Listo? Por lo tanto, he tomado agrupaciones de esas cláusulas para abarcar 4 puntos que quiero tratar el día de hoy. Esas agrupaciones están señaladas en esa primera diapositiva que el día de hoy quiero contar con ellas porque me parece que de pronto las podemos necesitar. Podemos ver entonces cómo estamos dividiendo. No tengo versículos cortados por versículos, la tengo es por cláusulas. ¿Listo? Entonces, el primer punto que quiero tocar el día de hoy lo he llamado porque es la máxima revelación. Recuerden, ¿por qué escuchar al Hijo? Primero, porque es la máxima revelación. Segunda, ¿por qué escuchar al Hijo? Porque es Dios. Tercera, ¿por qué escuchar al Hijo es el título? Porque es nuestro Salvador. Y la cuarta, ¿por qué escuchar al Hijo? Porque es mayor que los ángeles. 4 puntos. Máxima revelación, es Dios, es nuestro Salvador y es mayor que los ángeles. Vamos rápido a nuestro primer punto. Dice, teniendo en cuenta que esta carta nos quiere llamar la atención en cuanto a que no nos deslicemos, ¿sí lo recuerdan? Ese es como el objetivo. Y que Jesús es el fundamento, el autor no pierde el tiempo. Y las 2 primeras cláusulas nos señalan la primera razón para escuchar al Hijo. Esto es porque el Hijo es la máxima revelación. ¿Cómo lo hace el autor? Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Ahí. Entonces, ¿cómo lo está haciendo el autor? Bueno, el autor encuentra una manera muy interesante y muy particular de hacerlo, que yo creo que es el medio perfecto para que los oyentes puedan hacer como una comparación, recapacitar acerca de qué es lo que el Hijo está hablando. Por eso, él hace esa comparación entre 2 momentos y él lo establece sobre 4 puntos, 4 preguntas sobre los cuales ha construido su oración para señalarnos que Dios lo es todo y que lo ha revelado en su Hijo. ¿Listos? Entonces, a partir de esas 4 preguntas, vamos a analizar lo que él está diciendo. Quiero que pensemos por un momento en una cosa y si ustedes tienen sus apuntes allí, puedan hacerlo. Pueden escribir 3 columnas. En la primera columna vamos a tener las preguntas. En la segunda columna vamos a tener la comparación que hace en el Antiguo Testamento y ahora lo que él está diciendo en el Nuevo Testamento. O si ustedes lo quieren quitar en el Nuevo Testamento y ponerlo en los postreros días, está bien. ¿Listo? Pero son las bases sobre las cuales vamos a girar en este texto. Miren entonces, la primera pregunta que uno haría es, bueno, y entonces, ¿cómo ha hablado el Hijo? ¿Cómo se ha hablado? ¿Cómo se ha hablado en anteriores maneras? Vamos, luchemos porque veo algunos que están muy desatentos. O tal vez están muy atentos, mirándome y pensando profundamente, pero empiezan a cabecear. Manos, por favor, que su esfuerzo en estar aquí sea real. Que su esfuerzo en estar aquí sea algo verídico, sea algo que realmente estamos haciendo de corazón. Venimos a escuchar la palabra del Señor, no que la palabra del Señor nos arrulle. ¿Listos? Vamos, primera pregunta, ¿cómo? ¿Cómo? Es la pregunta que quiero hacerme allí. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, voy a parar allí. ¿Cómo? Habló antes. Muchas veces y de muchas maneras, ¿cierto? Muchas veces y de muchas maneras.
Segunda pregunta que se hace el autor es, ¿cuándo? ¿Cuándo habló? Noten que acá la respuesta está en la forma en que usa los versos. Habiendo hablado. En otro tiempo. O sea que cuando habló. En el pasado, ¿sí lo notan? Habiendo hablado en el pasado. Ahora, claramente nos dice a quiénes les ha hablado, a quiénes les ha hablado. De muchas maneras, en otro tiempo, a los padres, ¿cierto? Y otra pregunta es, ¿por medio de quién? ¿Cómo habló a los padres? Habló por los profetas. Ahora, ¿quién es el que está hablando? Dios. Dios habló anteriormente muchas veces, de muchas maneras. En el pasado le habló a los padres a través de los profetas. Verso 2. En estos postreros días, ¿notan el contraste? En estos postreros días ya cambia de pasado a presente. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Noten, cambian las cosas. ¿Cómo? Bueno, pues ya ahora no hablo de muchas veces y de muchas maneras. Ahora, ¿de cuántas maneras habla? Una sola. ¿Cuándo? En el presente, podríamos decir, los receptores primarios decían, nosotros somos los receptores primarios. Ahora bien, si nosotros pensamos en esos postreros días, ¿a qué es lo que me lleva a esos postreros días? Esos postreros días me van a llevar a pensar en la época interadventual, ¿cierto? Entre la primera venida y la segunda venida. ¿Por qué? Porque ¿a través de quién es que está hablando? A través del Hijo. Y si está hablando a través del Hijo, entonces estos postreros días nos ubican en un momento particular que es de la primera a la segunda venida. Esto también nosotros podríamos llamarlo el fin o la parte final del siglo actual, ¿cierto? No del presente siglo, no del siglo venidero, de este presente siglo. Es muy importante contrastar estas dos formas, ¿no? Con la primera cláusula, el autor estaba ubicando a los receptores, eran el pasado y los quería llevar a pensar sobre la manera en que Dios hablaba a los padres, ¿no? ¿Cómo se comunicaba Dios anteriormente con los hermanos en el Antiguo Testamento? Y bueno, uno puede empezar a pensar cómo se comunicó con los padres. Con Adán, libremente, en el huerto. ¿Cierto? Entonces uno dice, wow, hablaba libremente con Dios en el huerto. Con Abraham lo vio a través de visiones y a través de teofanías. Dios mismo se le presentó y habló con él. Con Jacob, en sueños. ¿Se recuerdan? Con sueños. Y podemos ver también cómo habló con Moisés. Cara a cara. ¿Sí? Entonces uno ve estas formas y dice, wow, Dios estaba hablando de muchas maneras, en muchos momentos, de muchas formas. Pero bueno, estos eran los padres, pero también la idea de los padres son las generaciones pasadas. ¿Qué pasó con David? ¿Qué pasó con los demás? ¿Cierto? Y ahí empezamos a notar que Dios básicamente habló con ellos a través de profetas. Y esos profetas recibían la palabra de Dios o a través de visiones, ¿cierto? O a través de sueños. Entonces ellos estaban recibiendo una información continua. Aunque ellos recibían esa información continua y esas palabras de Dios continuamente, los resultados parecían no esperarse, no llegar, ¿cierto? Porque escuchaban, hablaban los profetas, pero ellos continuamente estaban como perdidos en sus ideas. ¿Sí recuerdan? Ahora venimos nosotros de estudiar el Antiguo Testamento, de estudiar esos profetas menores, y nosotros decimos, venga, pero Dios les está hablando continuamente. Y ustedes, y esos profetas suyos, sus profetas les dicen paz, y no hay paz, ¿cierto? Sus profetas dicen
pero Dios les estaba llamando al arrepentimiento. Ellos no había esa coherencia de parte de ellos, no estaban entendiendo. Ahora, nosotros estamos viendo que en estos postreros días Dios nos ha hablado de una sola manera, de una sola manera. Tras esos 400 años de silencio, porque Dios habló antes a los padres, ¿cierto? Por los profetas, pero habló y habló y habló hasta que se cayó. Y duró 400 años en silencio. En estos postreros días vuelve a hablar de una única manera, ¿sí? Y esto señala claramente que otras formas de comunicación de Dios con los hombres ya no son necesarias. Ya no necesitamos más visiones, ya no necesitamos más profecía entendida como esa nueva revelación, ¿no? Porque la profecía entendida como la interpretación de la palabra, eso es otra cosa. Ya no necesitamos más nada. ¿Por qué? Porque ha hablado a través del Hijo. Y el texto nos muestra algo que es muy particular. Dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Y acá hay algo que es bien importante. Es que esa exposición de la forma de la palabra de Dios ha cambiado, y ha cambiado porque la revelación va aumentando. Entonces, quiero que veamos esta imagen que yo creo que es muy común para muchos de ustedes, otros dirán, no, no tanto, y es lo que estoy queriendo hacer acá es ilustrar en el tiempo, en un tiempo inicial hasta un tiempo actual. En este tiempo inicial, ¿qué quiero mostrar? ¿Cómo era la revelación? Pequeña. Entonces nosotros empezamos a tener una revelación del plan de Dios a través del protoevangelio, ¿cierto? Génesis, capítulo 3, y empieza a revelarme algo. Pero esa revelación poco a poco va creciendo. Y esa revelación va creciendo, ¿cierto? Hasta que llega un momento donde aparece nuestro Señor Jesús y la revelación es completa. O sea, ya tenemos mucho más de qué entender. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Oh, te pasaste rápidamente. Quiere decir que Dios en otros tiempos, devuélvemela una, por favor. Dios en otro tiempo habló a través de los profetas. Y entonces empieza a hablar profetas. Pero ellos no tienen aún toda la revelación. Ellos están hablando las palabras de Dios, pero aún hay cosas que no se comprenden a la totalidad. Entonces, esta revelación va aumentando. Y miren cómo cambio de una imagen llena de profetas a una imagen donde tenemos una sola revelación, gigante y magnífica, nuestro Señor Jesús. Así que es lo que el autor empieza a decirnos allí, y ese es nuestro primer punto. Él es la máxima revelación. Él es la máxima revelación. Y esto yo creo que con esto se desvirtúa muchos falsos profetas que andan por ahí hablando de que tienen sueños, de que tienen revelaciones, que reciben profecías, porque tenemos claridad en este texto de que Dios, nuestro Señor Jesús, es la máxima revelación. Estos postreros días marcan entonces el final de lo que nosotros conocemos también como el presente siglo, ¿no? Y este primer punto me parece concluyente. ¿En qué sentido? Que así como la mayor forma de revelación hablada es necesaria escucharla, aquí se encuentra entonces la raíz de toda esta oración. Dijimos que era una oración formada por muchas cláusulas, pero esta es la raíz de la oración. Dios hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres, por los profetas. En estos posteriores días nos ha hablado por el Hijo. ¿Cuál es la clave acá? Que en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Esa es la raíz de toda la oración. Y sus palabras, las palabras del Hijo, están claramente consignadas en los escritos neotestamentarios, ¿no? Los cuales tienen como base sus palabras. Ahora bien, la segunda razón
por la que el autor del texto nos quiere decir que debemos escuchar al Hijo o que necesitamos escuchar al Hijo, es porque el Hijo es Dios. Él es Dios. Y notemos cómo las siguientes cláusulas empiezan a señalarnos eso. Lo primero que dice es que el Hijo es el heredero de todo. El heredero de todo. A quien constituyó heredero de todo. Bien. Pues, ¿cómo negarlo? ¿Cómo negarlo? Si es el Hijo, tiene el derecho legal. Tiene derecho legal y es unigénito. Así que no hay nada más que decir. ¿Sí? Nosotros humanamente, legalmente conocemos eso. No puedo ir a discutirle una herencia a Mauricio cuando yo no soy ni su hijo, ni familia, ni nada. O a Héctor, o a cualquier persona. No. Los herederos son los hijos. Y acá hay algo que es claramente. El hijo es el heredero de todo. Ahora bien, yo podría decir, no, pero es que yo también soy hijo. Sí, pero los demás hijos son creados o adoptados. Así que el único hijo y heredero legal es el Señor. Por si quedan dudas de todo esto, la siguiente cláusula lo aclara. Bueno, entonces, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo a quien constituyó heredero de todo. ¿Pero qué es todo? Todo es todo. Y ahí en la siguiente frase, la siguiente oracioncita, nos da una idea de qué es todo. Y por quien asimismo hizo el universo. Entonces, Él es heredero de todo el universo. Él es el dueño de lo que existe, de todo lo que existe. Y como Dios, como Él es Dios, Él es el Hijo, Él es el creador del universo. Ya eso es otra cosa porque también me vuelve a poner, volvámoslo atrás. Yo quiero ser heredero, yo soy hijo de Dios. No puedo, porque mis características no son iguales. No son idénticas. Él es el Hijo, Él tiene una característica particular, Él creó. Yo soy bueno para crear problemas o quién sabe qué tantas cosas, ¿eh? Pero no puedo crear como hizo el Señor, así que no es la misma situación. Él es el creador del universo y las escrituras lo muestran continuamente. Juan 1:3 o Colosenses 1:16. Pero si pensamos en esto, el Hijo es el creador del universo, entonces el Hijo tiene una característica particular. Si Él es el creador del universo, Él tenía que estar antes de que el universo fuera creado. ¿Sí o no? Por lo tanto, Él ya existía. Por lo tanto, es eterno. Y por lo tanto, si Él crea, es soberano. Y aparte de eso, es poderoso porque crea. Pero la creación también requiere sabiduría. Él es sabio. Entonces está lleno de unas características que son atributos divinos. Atributos de Dios. Es eterno, es soberano, es poderoso, es sabio. Él es Dios. Como si fuera poco, en el verso 3 señala que Él es el resplandor de su gloria, el cual siendo el resplandor de su gloria. Y noten cómo Él empieza a hablar de que Dios habiendo hablado, ¿cierto? Y nos lleva a, habiendo hablado en el tiempo pasado a los padres por los profetas, ahora en estos postreros días nos habla a través de ¿quién? De su Hijo. Y empezamos a tener ahora como sujeto de la acción al Hijo. En el verso 3 encontramos, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Encontramos entonces allí que Él es la misma gloria de Dios. ¿Qué es lo que quiere decir esa expresión? Quiere decir que Dios y Él son el mismo. El Padre y el Hijo son el mismo, tienen la misma gloria de Dios. La gloria de Dios es la misma gloria del Hijo. Por lo tanto, Él es Dios.
Para aclarar un poco más eso, esta idea, continúa señalando que el Hijo es la imagen misma de su sustancia. La Biblia de las Américas lo dice de otra manera. Dice es la expresión exacta de su naturaleza. Y esto significa que, perdón, un segundo que necesito agua. Y esto significa que el Padre y el Hijo tienen exactamente la misma esencia gloriosa, ¿sí? Decirlo de esta manera, es decir, que si yo empiezo a recapitular y acabo de decir que Él es eterno, que Él es poderoso, que Él es sabio, ¿cierto? Ahora digo que tiene la misma esencia. Estoy diciendo que tiene las mismas características, los mismos atributos. El Hijo es Dios. No puedo llamarlo de otra manera. Él es Dios. Pensándolo de esta manera, yo tengo que volver a esa imagen. Y claro, el peso de todos estos hombres no es comparado con Dios. Lo que Dios me está hablando a través del Hijo es pleno, es claro. Es su palabra de Dios. Aún no termina. Y tiene más argumentos este texto. Y señala que el Hijo sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. ¿Y esto qué quiere decir? Quiere decir que Dios sigue llevando adelante todo según sus planes. Anteriormente dijo algo que era particular y era que Él es creador del universo, ¿cierto? Pero ahora señala que no solo creó. Hay una idea a veces que está en el mundo y se ha infiltrado en la iglesia y es la siguiente. Dios creó y dejó abandonadas todas las cosas para que las cosas avancen. Y la madre naturaleza, la Pachamama, la evolución, o póngale el nombre que quiera, ha gobernado de ahí para allá. ¡No! La Biblia nos dice que eso no es así. La Biblia dice claramente que Él es la expresión exacta, que Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Y esto hace referencia a que Dios ha seguido entonces sustentando todo. No todas las cosas en Él subsisten. Hace que Él, todo permanezca en Él, que todo funcione en Él. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Colosenses es un pasaje que está muy en nuestra mente. Colosenses capítulo 1, los versos 15 como al 21. Todo el tiempo nos están hablando del Señor. Y allí también nos dice que todas las cosas en Él subsisten. Entonces, encontramos que el Hijo comparte con el Padre los atributos legales, el poder, la esencia, y por si fuera poco, tiene los mismos fines. Así que el Hijo es Dios. Y por eso debe ser escuchado. Hoy tenemos dos razones bastante interesantes. La primera, Él es la máxima revelación, ¿sí? Pero la segunda, Él es Dios. ¿Cuál pesará más para escucharlo? Pero independientemente de cuál pese más, son razones poderosas para escucharlo. Las siguientes cláusulas señalan que el Hijo es digno de ser escuchado. ¿Y por qué? Porque Él es nuestro Salvador. Yo podría llegar a decir, bueno, no me interesa que Él sea Dios. ¿Quién me podría decir eso? Bueno, tú dices que Él es el creador, tal vez no estoy muy convencido. Pero acá Él ahora dice, Él es nuestro Salvador. Continúa entonces diciendo, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. La oración, recuerden, no ha terminado. Y las dos siguientes cláusulas se refieren a una obra
posterior a la creación y posterior a sustentar la creación. Y esa es la obra ahora de la redención. El sujeto no ha cambiado, así que el que creó es el mismo que sustenta y es el mismo que ahora redime. Es el Hijo. Y dice algo que es particular, que habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, es Él el que purifica, el que redime de los pecados. Y luego dice que se sienta a la diestra de la majestad en las alturas. Haciendo remembranza de las leyes dadas en el Antiguo Testamento, nosotros sabemos que había una purificación y que el sacerdote tenía que hacer algo. Los sacerdotes hacían algo particular. Dar un sacrificio, primero por ellos. Y luego daban un sacrificio por el pueblo. Sin embargo, ese sacrificio era temporal. Ahora, lo que él nos está hablando es de una obra diferente, especial, particular, definitiva. El Hijo va a cumplir una función sacerdotal, va a intervenir en la purificación de nuestros pecados, pero a diferencia de los asuntos veterotestamentarios, de los sacerdotes antiguos testamentarios, el Hijo no realiza un sacrificio por sus propios pecados y no lo realiza por una sencilla razón. Él es perfecto, Él es sin pecado, por lo tanto, Él puede ofrecer directamente un sacrificio. Y Él es, como Él es perfecto y Él es sin pecado, Él es Dios. No hay cosa que ningún sacerdote humano pudiera hacer igual a lo que hace el Señor, porque no hay hombre, no hay justo ni aun uno. Y al no haber justo ni aun uno, el sacerdote necesitaba entregar ese sacrificio por sí mismo y luego por los demás. Pero el Hijo, entonces, efectúa una vez el sacrificio. ¿Cómo qué? Como sacerdote. Interviene como sacerdote. Pero no solo interviene como sacerdote, también interviene como cordero. Y Él es el cordero perfecto para ser llevado a la cruz y quitar el pecado. Y esta enseñanza también es tomada de otros textos en el Antiguo Testamento, ¿no? Efesios 1:7, Colosenses 1:14, Segunda de Pedro 1:9. Y la obra no termina allí, porque a veces lo vemos y nosotros estamos viendo que efectivamente Él es nuestro Salvador, Él está haciendo una obra, pero esa obra más allá. Continúa diciendo que se sienta a la diestra de la majestad en las alturas. Y acá hay que pensar en que esto va más allá de lo literal, ¿cierto? No estamos hablando sencillamente de que Él va y se sienta a la diestra. Está el Padre aquí. Entonces yo me siento acá a la derecha de Él. O sea, a veces somos muy literales en lo que leemos. Eso va más allá de lo literal porque es una expresión que lo que muestra es, señala la honra que tiene una persona y que puede hablar al oído del rey. O sea, están ahí y habla uno al oído del otro. Primera de Reyes, capítulo 2, verso 19, se ve a Betsabé, la madre de Salomón. Y Betsabé entra y habla con su hijo. Salomón, ¿por qué no le das a Abisag como esposa a tu hermano? Él quiere. ¿Qué? De Salomón, ¿sí lo recuerdan? ¿Cómo así que usted me está diciendo, pídame el reino? Y hay algo aquí que es particular. ¿Quién entra? Salomón manda que se le ponga un lugar a la derecha y ella le habla al rey. Y el rey dice no. Aquí entonces está viendo, él está sentándola a la derecha a su mamá. ¿Por qué? Porque la está viendo como digna de honra. ¿Por qué? Porque está cumpliendo el mandamiento, porque conoce, porque ama a su madre y le está dando honra. Pero cuando su mamá le habla, entonces él ya toma la decisión soberana de rey, ¿no? No. Así que esto es lo que nos muestra el hecho de ser sentado a la derecha.
Y de Jesús se dice que se sentó a la diestra del Padre, y esta referencia señala la honra del Hijo, y la honra del Hijo por su participación en la obra de salvación. Claro, veámoslo en todo el contexto. Pues yo lo tengo que ver en el contexto de que participó en la obra de la creación, de que participa en la obra de sustentar la creación. Ahora tengo que hablarlo en el contexto de que está salvando al hombre. Por lo tanto, toda la creación, los salvos, le escuchan y le alaban. Filipenses 2, versos 9 al 11, señala la honra debida al Hijo tras haberse humillado. ¿Recuerdan? Que Él se humilla tomando forma de siervo, ¿cierto? Y hace toda la obra, y que hace al final para que toda la creación le alabe. Él dio su vida en la cruz, y esta honra se otorga entonces reconociendo que Jesús es el Señor para gloria de Dios Padre, termina diciendo Filipenses. El juicio de Dios sobre el pecado es la muerte, pero los hombres no podíamos pagar con nuestra propia vida, por eso el Hijo paga el precio que los pecadores no podíamos pagar. Él suple la justicia de Dios y nos otorga la salvación. Por eso tenemos que escuchar al Hijo, por eso necesitamos reconocer nuestros pecados, por eso necesitamos arrepentirnos de esos pecados, amarle como nuestro Salvador y darle gloria a Dios por hacer lo que nosotros no podíamos en su Hijo, quitándonos la condenación y reconciliándonos con el Padre. Definitivamente debemos escuchar al Hijo porque Él es nuestro Salvador. 3 elementos entonces. Debemos escucharlo porque Él es la máxima revelación. Debemos escucharle porque Él es Dios. Debemos escucharle porque Él es nuestro Salvador. Y después de decir todo esto, pues lo que queda es que debemos escuchar al Hijo porque Él es mayor que los ángeles. Verso 4. Estamos al final ya de nuestro texto. Hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Y es que en un mundo en el cual las voces proliferan, la autoridad tambalea. ¿Sí la agarramos? Su frase célebre, me salió hasta bonita, anótenla. En el mundo en el cual las voces proliferan, la autoridad tambalea. Y es así como los hijos dejan de escuchar a los padres para escuchar a los maestros. ¿Sí o no? Porque las voces proliferan. Entonces, dejan de escuchar a los padres para seguir a sus maestros. Las ovejas dejan de escuchar al pastor para escuchar a los amigos. Ya, el pastor no, lo que diga el amigo. Sin embargo, en esta época había un tanto de lógica. Y los hombres por lo menos decían, venga, pero los ángeles están allí al servicio de Dios, en contacto con Dios. Entonces tenían algo más de lógica. El Hijo, dice el verso 4, es hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Ahora, el autor está poniendo una cosa en claro. El Hijo es mayor que los ángeles. Y dice, por cuanto heredó más excelente nombre que ellos. No dice nada más. Y uno podría decir, ¿cómo así que heredó más excelente nombre que ellos? Pues hermanos, realmente no hay mucho que decir. ¿Y por qué no hay mucho que decir? Porque los ángeles son seres creados por Dios. El Señor, el Hijo, no es creado. Es eterno, es Dios. Los ángeles le rinden adoración y están continuamente a su servicio, al servicio de Dios. O sea, al servicio del Padre y al servicio del Hijo. Entonces, no son iguales. Sin embargo, los ángeles distan mucho de esas características del Hijo. Y del Hijo ya hemos dicho una cantidad de cosas, no todas mencionadas porque yo lo resumí en 4 aspectos, pero miren las cosas que hemos dicho. Que Él es el profeta por medio de quien Dios ha hablado. Que Él es el creador que hizo el universo. Que el Hijo es el heredero de todas las cosas. Espérenme un momentico, o sea, los ángeles no son el profeta por el cual habló Dios. Escasamente trajeron algún mensaje que es el creador del universo. No, los ángeles no crearon el universo.
que Él es el heredero de todas las cosas y los ángeles no son herederos. Que Él es la representación del ser de Dios y los ángeles no. Él es el sustentador de todas las cosas y los ángeles no. Él es el sacerdote que proveyó purificación por los pecados y los ángeles no. Y Él es el rey que se sentó en su lugar de honor y los ángeles no. Así que pues, ¿qué hay que decir? Que Él es hecho superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Y acá algunas personas podrían apegarse y escuchar mal y leer o darle rienda suelta a esas palabras que dicen, es hecho. Mira tú que es creado. Sí, pero sería ignorar todo el texto. Sería ignorar todo el texto. Por lo tanto, basta decir que el Hijo es superior a los ángeles en cualquier cosa que podamos pensar. Piensen lo que quiera, el Hijo es superior. Tiene más poder, autoridad, cercanía al Padre, es la máxima revelación dada a los hombres y sobran los argumentos para decir que tenemos que escuchar al Hijo por sobre los ángeles. Ahora, hermanos, creo que después de haber leído ese texto y haberlo visto en unas dimensiones tal vez más sencillas, que es lo que he querido exponer, ya tenemos que decir, creo que tenemos que escuchar ¿a quién? Al Hijo. Parece que no hay argumento. Parece que cuando el autor les escribe a estas personas les está diciendo, escuchen al Hijo. Escuchen el mensaje que el Hijo les da. Escuchen lo que el Hijo quiere hablarles realmente. Y nosotros necesitamos entonces ahora tomarnos un momento para pensar en nosotros y cómo este texto nos afecta. La primera, tengamos en cuenta que en muchas ocasiones consideramos otras palabras o consejos superiores al Hijo y a su palabra. Pensémoslo. Escuchamos a veces a otras voces por allí y consideramos que son superiores o que tienen, wow, el consejo y que está por encima del Hijo. De pronto nosotros no decimos eso. De pronto nosotros no decimos, ese consejo es superior al del Hijo. Pero lo que hacemos es, bloqueamos al Hijo para escuchar esas voces. Con lo cual, no con nuestras palabras, pero sí con nuestras acciones, estamos afirmando que escuchamos otras voces. Y seguramente esos consejos los queremos escuchar porque se alinean con mis deseos. Y si mis deseos son pecaminosos, mejor. Entonces la gente escucha lo que quiere escuchar y bloquea lo que no quiere escuchar. Y si el Señor me está diciendo algo que no está alineado con mis deseos, lo bloqueo. Pero Dios atestigua que no hay nada más claro o más cierto que el mensaje predicado por el Hijo. Aquí lo está diciendo. No hay nada más claro, no hay nada más cierto, no hay nada más seguro que el mensaje predicado por el Hijo. Y no solamente hago referencia al mensaje de salvación, sino a todo lo que la salvación implica, porque viene el mensaje de la salvación, pero también el mensaje de la salvación trae consigo un mensaje consiguiente, santificación. Y eso nos va a llevar a glorificación. Y a veces nosotros decimos, sí, acepto el mensaje de la salvación, corto, porque es que el mensaje de la santificación no es mío, y entonces como yo ya soy salvo, pues entonces, y empiezan a escuchar otras voces, oiga, por ahí yo he escuchado que el cristiano carnal, entonces yo me puedo salvar, pero entonces sigo pecando, pero o sea, empiezan a hacer, ¿sí ven cómo escuchan cosas? Entonces, aquí lo que nosotros necesitamos entender es que debemos escuchar al Hijo, y solo al Hijo, es lo principal. No podemos olvidar la palabra y el consejo del Hijo. Un segundo aspecto que he escrito o he tenido en cuenta es que el Hijo es el Señor. Así como escribíamos en nuestro segundo punto. ¿Por qué debemos escuchar al Hijo? Porque Él es Dios. Ahora, el Hijo es el Señor. Y lo olvidamos y lo pasamos por alto. Y me acordaba que veníamos de estudiar al profeta Malaquías y recordar las contiendas del capítulo 1 de Malaquías para con Dios, ¿cierto? Si tú me dices, Señor, ¿dónde está mi honra? Y como tal, ¿honramos a Dios? ¿Honramos a Dios? Porque honrar a Dios es escucharle y obedecerle.
Y muchas veces yo honro a Dios, yo escucho su palabra, pero no la obedezco. Y entonces tengo dificultades con eso. ¿Y cómo expresamos entonces la honra a Dios? En obediencia a Él y a su palabra. Tercero, hermanos, si el Hijo nos ha salvado de nuestros pecados, ¿qué sentido tendría volver a ellos? Y necesitamos entonces escuchar la palabra de Dios y su consejo al respecto. Y acá entonces el mensaje se amplía, no solo para quienes ya han creído, sino para quienes no han creído. ¿Por qué? Porque si usted no ha reconocido sus pecados y aún no considera que Jesús sea Dios, pues hay una invitación que es clara en este texto. Y es una invitación clara de nuestra parte, y es a que lo haga. Reconozca que Él es el Señor y que Él tiene la verdad y que Él dice que tú eres un pecador y que si tú analizas, realmente eres un gran pecador. Y no porque esté diciendo que tú eres un gran pecador, sino porque te estoy diciendo que yo soy un gran pecador y porque todos pecamos en gran cantidad y tú no eres la excepción. Por lo tanto, necesitas confiar en Él. Necesitas confiar en el amor del Señor. Necesitas confiar en que Dios es esa expresión de ese amor. El Hijo es la expresión de ese amor. Y vino a la cruz y, como decíamos anteriormente, hace toda la obra posible de la salvación. Así que necesitamos confiar en Él. Y por último, hermanos, evitemos caer en engaños. No hay consejo mayor que el Señor pueda darme. Piénselo. Sus maestros puede ser que sean muy inteligentes y sepan mucho. Mire sus vidas. Escuche las filosofías de los filósofos, pero mire sus vidas. Escuche a sus amigos, pero mire sus vidas. Aún escuche sus propios instintos, pero mire su vida. Y después de todo esto, lo único que le queda es escuchar al Hijo. Porque no hay otra voz que debamos escuchar. Hermanos, el autor de esta epístola empieza de una manera gloriosa, poniendo al Hijo en lo más alto, poniendo el fundamento sobre el cual va a venir a construir toda la carta. Y recordándonos claramente que necesitamos en todo momento escuchar su voz. Oremos, hermanos. Santísimo Señor y Dios amado, agradecidos, Padre Santo, con tu bendita palabra. Qué hermoso es saber que el Hijo nos ha hablado, tú nos has hablado. Y nosotros tenemos hoy día una revelación completa. Y así como podemos ver cómo tú hablabas en el Antiguo Testamento a los padres a través de los profetas, y cómo esos profetas apuntaban al Hijo, y después escuchar al Hijo y todo lo que Él tendría que decirnos. Dios amado, qué agradecidos estamos contigo, Señor, porque nos sabemos depositarios de tu amor. Por eso, Señor, hoy ante ti venimos a agradecerte y a reconocer que eres tú nuestro Señor. Ayúdanos, Padre Santo, en nuestra debilidad a actuar como tal, como reconocedores de que tú eres el Señor. Y guíanos, Señor, porque queremos escucharte, pero para obedecerte. Padre, confórmanos a tu imagen, te lo pedimos, Señor. Y Padre, ven pronto. Te alabamos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.